de esta parashá de Barim. Y acá tenemos un versículo en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: Hashem, nuestro Dios, nos habló en Horeb, diciendo: bastante habéis permanecido en este monte, volveos, partid. El tema de esta parashá, como tercer tema que tenemos en esta parashá de Barim, podríamos titularlo: ya es suficiente alrededor del monte. Y es el peligro de vivir solamente de experiencias espirituales, porque hay momentos para recibir la revelación y otras para convertirla en obediencia. Estas palabras parecen una simple indicación geográfica, un monte, un lugar, pero los sabios enseñan que en ellas se esconde una de las advertencias más profundas de la Torá. Es decir, Dios nos dice, Dios no está diciendo allí, fue un error estar en el monte, no, hubo un momento que había que estar en el monte, dice, ya es suficiente. El problema nunca fue el Sinaí, el problema era quedarse allí cuando Dios ya estaba llamando a avanzar. Y hay una gran diferencia entre permanecer en la presencia de Dios y aferrarse a una experiencia pasada de la presencia de Dios. Una cosa alimenta la vida, la otra puede terminar sustituyéndola. Entonces, primero, el monte más importante, ¿verdad? Pero aún así había que bajar. Era un lugar sumamente sagrado, importante para todo el pueblo, pero ya era suficiente, había que bajar. Y nosotros vemos, cuando vemos la Escritura, nunca hubo un lugar como el monte Sinaí. Allí Israel experimentó la voz de Dios, el fuego celestial, la nube, el sonido del shofar, la entrega de la Torá, la manifestación de la gloria, la Shejiná. Era el lugar donde el cielo había tocado la tierra. ¿Quién querría irse de allí? Sin embargo, precisamente allí, Dios dijo, basta de este monte. Y qué paradoja, el lugar más santo no era el destino final. Era una estación del cambio. Y los sabios dicen, el Sinaí fue dado para formar un pueblo, no para retenerlo. La revelación nunca fue el objetivo, era la preparación para la misión de este pueblo. Entonces, como segunda cosa, nosotros tenemos el peligro de confundir el medio con el fin. El monte Sinaí nunca fue la meta de Israel. La meta era construir una nación santa en medio del mundo. La Torá no fue entregada para crear un pueblo que viviera permanentemente alrededor de una montaña. Fue entregada para que esa montaña entrara en el corazón del pueblo. Y hay personas que hacen exactamente lo contrario. Quieren vivir siempre buscando el próximo Sinaí, el próximo congreso, el próximo retiro, la próxima conferencia, la próxima experiencia emocional, la próxima manifestación extraordinaria. Pero Dios pregunta, ¿y cuándo vas a vivir lo que ya te mostré? Entonces, hay algo llamado el síndrome del campamento. Los maestros hasídicos hablan de una enfermedad espiritual que podríamos llamar el síndrome del campamento. Mientras el campamento está detenido, todo parece espiritual. Hay reuniones, hay enseñanzas, hay cánticos, hay comunión, pero cuando la nube se mueve, comienza la verdadera prueba. Porque caminar implica cansancio, incertidumbre, conflictos, decisiones, responsabilidad. Es más fácil admirar la Torá al pie del monte
que practicarla en el mercado, en el supermercado, en la fábrica. Es más fácil cantar sobre el perdón que perdonar. Es más fácil estudiar sobre la humildad que dejar de tener la última palabra. Hay un midrash, el midrash del hijo y la escuela. Cuenta que un padre llevó a su hijo el primer día de clases y el niño lloró. Como la mayoría lo hace, no quería entrar. Se aferraba a ese portón, no quería entrar al colegio, a la escuela. El padre le explicó: aquí vas a aprender a leer, aquí vas a aprender a escribir, a pensar, vas a aprender muchas cosas. Pasaron los años y un día el hijo dijo: papá, me gusta tanto esta escuela que nunca quiero salir de ella. Y el padre respondió: entonces no entendiste para qué entraste. La escuela no existe para que vivas en ella, existe para prepararte para la vida, para cosas que vas a vivir más adelante. Y el Midrash aplica esta idea al Sinaí. El monte era una escuela, no era una residencia permanente. Entonces, hay como que algunos llaman el pecado de querer congelar el momento. Existe un deseo humano de querer congelar los momentos felices. Pedro lo sintió en el monte de la transfiguración. Los discípulos también lo experimentaron después de Pentecostés, de Shavuot. Israel lo vivió en el Sinaí. Y todos pensamos: qué hermoso sería quedarse aquí para siempre. Pero Dios ama tanto nuestro crecimiento que nunca nos deja vivir solamente de recuerdo. Solo de recuerdo no. Leí hace un tiempo de Baal Shem Tov que el Baal Shem Tov decía: la luz que recibiste ayer no fue dada para que la admires hoy, sino para iluminar el camino de mañana. Muchos viven coleccionando experiencias espirituales. Muy pocos permitimos que esas experiencias transformen nuestro carácter. La pregunta no es ¿cuántos congresos asististe? La pregunta es ¿cuánto cambió tu vida después de ello? ¿Qué cambio hubo después de esos encuentros, de esas reuniones, de esas alabanzas, de esas cosas que hemos vivido? El desierto comienza después del Sinaí. Observamos el orden de la Torá. Primero viene la revelación, después el camino, nunca al revés. La revelación no elimina el desierto, lo hace posible. Sin el Sinaí, Israel habría muerto en el desierto. Pero sin el desierto, el Sinaí habría sido solo un recuerdo emocionante. Abraham, el hombre que siempre partía, y cuando nosotros observamos a Abraham, cada vez que construye un altar, continúa el viaje. Nunca convierte el altar en una casa. El altar marca un encuentro, no reemplaza el camino, y cada altar era un recuerdo de la fidelidad de Dios, pero ninguno debía impedir el siguiente paso. Jacob en Betel tiene una experiencia extraordinaria. Ve la escalera, los ángeles, escucha la voz de Dios y luego se levanta, toma la piedra, la unge y continúa su viaje. No construye una ciudad allí, porque entendió que la visión era el combustible para el camino, no una excusa para detenerse. Elías también llega a Horeb, a ese monte Horeb. Espera encontrar a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego.
pero Dios se manifiesta en un silbo apacible y delicado. Luego le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le da nuevas instrucciones. Incluso la experiencia más sublime termina con una misión. Por eso el peligro de la adicción espiritual. Rabbi Nachman de Breslev advertía sobre quienes buscan constantemente emociones espirituales intensas. Decía que pueden terminar pareciéndose a una persona que siempre necesita una dosis mayor para sentir lo mismo. La verdadera madurez no consiste en depender de experiencias extraordinarias, consiste en descubrir a Dios también en la fidelidad cotidiana, no solo en el fuego del Sinaí, también en el silencio del hogar, no solo en el templo, también en el trabajo, en la familia y en el servicio del prójimo. El Pardes, esta interpretación del Pardes, del ya es suficiente, en una interpretación peshat literal, Israel debía abandonar Oreb y comenzar el viaje hacia la tierra prometida. En una interpretación remes, toda etapa, incluso la más bendecida, tiene un tiempo. Aferrarse a ella puede convertirse en desobediencia. En el Drash, los sabios enseñan que quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar espiritual puede producir comodidad. El crecimiento requiere movimiento. El movimiento implica riesgo y confianza. Y en lo más misterioso, en lo escondido, en el secreto, el movimiento del campamento expresa que la vida espiritual está llamada a pasar continuamente de un nivel de conciencia a otro, de grado a grado. Cada revelación es verdadera, pero ninguna agota la infinita luz de Dios. Yeshua en el monte de la transfiguración, como citamos anteriormente, quizás el paralelo más hermoso, ¿verdad?, que está en el monte de la transfiguración. Pedro contempla a Yeshua glorificado junto a Moisés y Elías. Entonces exclama: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Pedro quería perpetuar el momento, congelar ese momento y quedarse allí. Quería construir, quería quedarse, pero Yeshua desciende del monte. ¿Por qué? Porque abajo había un padre desesperado y un muchacho que necesitaba ser liberado. La gloria del monte debía convertirse en compasión en el valle, en compasión en tu pueblo, en la ciudad. ¡Qué enseñanza! Muchos quieren vivir siempre en la transfiguración. Y Yeshua baja para servir. Y está el desierto de las tentaciones. Después de su bautismo, Yeshua escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Inmediatamente el Espíritu lo conduce al desierto. La revelación precede a la prueba. No la evita. El Padre no le dijo: quédate disfrutando este momento. Lo envió a vivir lo que había escuchado. Y en el Brit Hadashah, Pablo habla de no ser niños llevados por todo viento de doctrina, por todo viento de enseñanza. La madurez espiritual no consiste en perseguir continuamente novedades, sino en permanecer firmes en el Mesías y crecer en obediencia. La carta de Jacob de Santiago añade: ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Escuchar sin practicar produce una ilusión de crecimiento. Practicar transforma la vida. La misma idea está contenida en el mandato de Devarim. Ya es suficiente
alrededor del monte. Un joven viajaba todos los años para escuchar a un gran rabino. Después de 20 años seguía haciendo el mismo viaje. Un día el maestro le preguntó: ¿qué aprendiste? El discípulo respondió: cada año lloro más durante sus enseñanzas. El rabino guardó silencio y dijo: no te pregunté cuánto lloraste, te pregunté cuánto cambiaste. Porque Dios no contará las lágrimas derramadas durante un sermón. Mirará el fruto producido después de escucharlo. Qué enseñanza, qué sabiduría para dejar en este tiempo tanto que tenemos tantos mensajes, tanto shiur, tantas predicaciones. ¿Cuál es nuestro monte hoy? Cada uno tiene un Horeb. Puede ser una experiencia espiritual del pasado, una congregación que marcó nuestra vida, un ministerio exitoso, un momento de avivamiento, un retiro inolvidable, un milagro. Todo eso puede ser un regalo de Dios. Pero si nos impide seguir la nube, se convierte en un obstáculo. Y hay personas que viven diciendo: ¿te acordás de aquel congreso? ¿Te acordás de aquel milagro, de aquella campaña, de aquel culto? ¿Te acordás de cómo era antes? Y Dios responde: sí, fue hermoso, pero ahora levántate, tengo un nuevo camino para ti. El Sinaí fue necesario, hermanos, pero no era el destino. El destino era una vida donde la Torá saliera del monte y entrara en el corazón. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos concede momentos extraordinarios de revelación, pero nunca para que nos refugiemos en ello. Siempre para enviarnos nuevamente al mundo con una fe más profunda, un carácter más santo y unas manos más dispuestas a servir. No te quedes con las experiencias del pasado. No te quedes con aquella iglesia que hoy ya no está. No te quedes con el coro, con el lugar que tuviste algún día. Hay camino por delante. Seguí, levantate y avanzá. Salí del monte. Ya es suficiente. Los sabios cuentan que un rey llevó a su hijo a contemplar el amanecer desde la cima de una montaña. El joven quedó maravillado y cuando el sol terminó de salir se sentó y dijo: Padre, quiero quedarme aquí para siempre. El rey sonrió y respondió: si permaneces aquí disfrutarás de la vista, pero el reino abajo seguirá necesitando un príncipe. Entonces descendieron. Años más tarde, el hijo comprendió que la montaña le había mostrado quién era, pero el valle le enseñó para qué existía. Y así obra Dios. Nos lleva al monte para revelarse, nos hace descender para parecernos a Él. Porque la verdadera espiritualidad no se mide por la intención de las experiencias que vivimos en la presencia de Dios, sino por la fidelidad con la que caminamos cuando dejamos el monte y entramos nuevamente en el valle de la vida cotidiana, de tu lugar de estudio, de tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu vecindario. Ese es el lugar donde en esta parasha de Barín te invita a dejar el monte y seguir el camino. También tiene esta parasha de Barín que podemos ver a través de esta parasha de Barín. Y podemos decir que delegar también es espiritual. Es el liderazgo que forma nuevos líderes. El verdadero líder
no se mide por la cantidad de personas que lo siguen, sino por la cantidad de personas que gracias a él aprenden a caminar con Dios. Devarim, capítulo 1, versículos del 9 al 13, dice: ¿Cómo llevaré yo solo vuestras cargas, vuestras disputas y vuestros pleitos? Escoged de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y conocidos, y yo los pondré por jefe sobre vosotros. Cuando leemos este pasaje fácilmente pensamos que se trata de un problema de organización. Moisés tenía demasiado trabajo, entonces repartió responsabilidades. Pero los comentaristas dicen que aquí se esconde un principio mucho más profundo. Delegar no fue una solución administrativa, fue una decisión espiritual. Porque Dios no quería solamente conducir un pueblo, quería formar una nación de líderes. Y esa diferencia cambia completamente nuestra manera de entender el liderazgo. El error más común de un líder, ¿cuál te parece que es? Existe una frase muy conocida: si querés que algo salga bien, hacelo tú mismo. Esa frase suena sabia, ¿no? Suena sabia. Pero desde la perspectiva de la Torá es profundamente peligrosa. ¿Por qué? Porque puede esconder orgullo disfrazado de excelencia. Hay líderes que dicen: nadie predica como yo, nadie organiza como yo, nadie canta como yo, nadie enseña como yo. Tal vez sea cierto, pero si después de 20 años sigue siendo cierto, el problema ya no es la gente, el problema es el líder. Porque un verdadero líder no solo hace bien las cosas, hace que otros también aprendan a hacerlas. El consejo de Yitro, el suegro de Moisés, que todo comenzó mucho antes, ¿verdad? En Shemot 18, en Éxodo. Yitro, el suegro de Moisés, observa algo. Desde la mañana hasta la noche Moisés resolvía todos los problemas. La gente hacía largas filas, Moisés terminaba agotado. Entonces Yitro le dice unas palabras extraordinarias: no está bien lo que haces. ¿Cuántos líderes necesitamos que nos digan esto? No está bien lo que haces. Qué fuerte, ¿verdad? No le dijo: estás pecando. No, le dijo: así no podrás sostener el llamado que Dios te dio. Si supiéramos cómo Dios habla a veces a través de alguien, nos dice cosas para que no te agotes, para mejorarte, para perfeccionarte como líder. Y añade: te agotarás tú y también el pueblo. Y a veces no nos damos cuenta. Y acá aparece un principio eterno. Cuando un líder no delega, no solo se cansa él, también hace sufrir a quienes dependen de él. Porque todo termina dependiendo de una sola persona. La pregunta: ¿por qué Moisés aceptó el consejo? Y aquí encontramos una de las mayores pruebas de grandeza. Moisés era el libertador de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios, el receptor de la Torá. Y sin embargo, escucha el consejo de su suegro. ¡Qué humildad! El Rab Israel Salander decía, el maestro del Musar: el hombre verdaderamente grande nunca teme aprender de alguien aparentemente más pequeño. Se lo voy a repetir. El hombre verdaderamente grande nunca teme aprender de alguien aparentemente más pequeño. El orgullo dice: ¿quién es él para enseñarme? ¿Quién es? La humildad pregunta: ¿qué quiere enseñarme Dios a través de él? A través de él puede enseñarme.
El liderazgo piramidal es muy diferente al liderazgo de la Torá. El mundo suele pensar el liderazgo como una pirámide. Y han habido empresas y negocios piramidales. ¿Y qué es eso? Uno arriba y todos abajo. La Torá propone otra imagen, la menorá, una llama central que enciende otras llamas, y cuando más se enciende, más luz hay. La llama central no pierde fuego por compartirlo, al contrario, la luz aumenta. El Midrash de las velas cuenta, en realidad pregunta, ¿cómo puede una vela encender otra sin disminuir su propia luz? Esa es precisamente la naturaleza de la santidad. El conocimiento espiritual no disminuye cuando se comparte, se multiplica. Un maestro mediocre teme ser reemplazado. Un verdadero maestro se alegra cuando un discípulo lo supera. Cuando un discípulo hace mejor todavía que las cosas. Pero claro, hay un miedo de ser reemplazado, de ser opacado, que te hagan sombra. Y aquí aparece uno de los enemigos ocultos del liderazgo, el miedo. Por eso no quisieron entrar, ¿saben? Los famosos que después terminaron siendo espías. No querían, eran líderes, eran sadiquín, pero no quisieron entrar por el miedo. Muchos no forman sucesores porque piensan, si él aprende, yo dejaré de ser necesario. Pero el reino de Dios nunca se construyó sobre personas indispensables. Solo Dios lo es. Solo Él es indispensable. Todos los demás somos servidores temporales. La grandeza de Moisés no consistió solo en conducir a Israel, sino en preparar un pueblo capaz de seguir caminando cuando él ya no estuviera. Y a Josué, era un discípulo que sabía esperar. Observe a Josué, observe a Yahoshua. Durante años no dirige, no predica grandes discursos, no busca protagonismo, simplemente sirve, acompaña, aprende, observa. Los sabios dicen que la razón por la cual Josué fue elegido no fue únicamente su capacidad militar, fue porque había aprendido a permanecer cerca del maestro sin buscar ocupar su lugar antes de tiempo. Tremendo. La sucesión espiritual comienza mucho antes del nombramiento. Comienza en la fidelidad silenciosa. Moisés impone las manos. Cuando llega el momento, Dios le dice a Moisés, toma a Josué e impón tus manos sobre él. Los comentaristas explican que la imposición de manos no era un acto mágico, era una transmisión pública de confianza, de responsabilidad y continuidad. Moisés no protegió su posición, la entregó. Y el Midrash añade un detalle conmovedor. Dice que Moisés puso las dos manos sobre Josué, aunque Dios solo había mencionado una. Como un padre que bendice a un hijo con generosidad, deseando que reciba todo lo posible. En el Targum hay una palabra de los sabios, en Devarim. Moisés pide hombres sabios, entendidos y conocidos. Los comentaristas explican que un líder no se define solamente por lo que sabe, también por lo que la comunidad
reconocen su carácter. El conocimiento puede abrir una puerta, el carácter sostiene el liderazgo. Un rey visitó 2 jardines. En uno había un árbol gigantesco, en el otro cientos de árboles jóvenes. El rey preguntó: ¿cuál de los 2 jardines durará más? El jardinero respondió: el segundo. Porque el primero depende de un árbol, el segundo aprendió a multiplicar la vida. Y así ocurre con las congregaciones. Hay ministerios construidos alrededor de una sola persona. Y hay ministerios que producen generaciones de servidores. ¿Cuál queremos ser nosotros? ¿Cuál debemos ser nosotros? Elías pudo haber terminado su ministerio siendo el único gran profeta de su tiempo. Pero invierte años en formar a Eliseo, y cuando es llevado al cielo, Eliseo recibe una doble porción. ¡Qué hermoso! El éxito de Elías no fue solo lo que hizo, fue a quien dejó preparado. David soñó con construir el templo. No pudo hacerlo, no lo dejó. ¿Se frustró? No. Dedicó años a preparar materiales, a juntar dinero, a organizar levitas, a diseñar estructuras y a enseñar a Salomón. Entendió que servir a Dios también consiste en preparar la obra que otro terminará. Qué contraste con nuestra cultura, que quiere ver todo concluido durante su propia vida. No va a dejar nada para la otra generación. Hay algo. Entonces Moisés organiza jueces para ayudar a gobernar el pueblo. Pero ninguna persona fue llamada a llevar sola toda la carga. En el DRAS los sabios enseñan que quien no comparte responsabilidad termina limitando el crecimiento de la comunidad. El liderazgo bíblico no busca acumular funciones, sino multiplicar capacidades. Se compara el liderazgo con el flujo de la luz divina que desciende y se transmite. Si un recipiente retiene toda la luz para sí, el flujo se interrumpe. Cuando la comparte, la vida continúa expandiéndose. El verdadero líder no es un depósito, es un canal. Por eso, Yeshua, el maestro que formó discípulos, ¿podría haber hecho todo solo? Claro, sanar, predicar, enseñar, liberar. Sin embargo, dedicó la mayor parte de su ministerio a formar 12 hombres. A veces incluso parecía perder tiempo. Caminaba con ellos, respondía a preguntas, los corregía, los enviaba de 2 en 2, los dejaba equivocarse. ¿Por qué? Porque el plan del reino no consistía en que el Mesías permaneciera físicamente para siempre. Consistía en que su vida continuara reflejándose en sus discípulos. Y después dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¡Qué frase! Un líder inseguro jamás diría algo así. Solo quien no teme ser superado puede hablar de esa manera. Pablo, el Rab Shaul, hace exactamente lo mismo. Forma a Timoteo, a Tito, a Silas y luego escribe: lo que has oído de mí, confíalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Observemos las generaciones: Rab Shaul, Timoteo, hombres fieles, otros. 4 generaciones espirituales. Esa es la visión del reino.
El error de muchos ministerios que miden su éxito, ¿verdad?, por la cantidad existente, el tamaño del edificio, la popularidad del líder. La Torá propone otra pregunta. ¿Cuántos líderes surgieron gracias a ti? ¿Por qué llenar un salón puede hacerse con carisma? Formar hombres y mujeres maduros requiere paciencia, humildad y años de inversión. Un discípulo le preguntó a su maestro, ¿cómo sabré si ya soy un verdadero maestro? Y el rabino le respondió, cuando tus alumnos dejen de depender de ti para depender de Dios. El joven quedó confundido. Entonces dejarán de necesitarme. Y el anciano sonrió y dijo, exactamente. Porque el objetivo nunca fue que caminaran detrás de ti. Fue que aprendieran a caminar con Él. Y es tremendo, hermano. Es tremendo eso. El mayor acto de fe de un líder es delegar. Porque delegar también es un acto de fe. Significa aceptar que la obra de Dios no depende exclusivamente de nosotros. ¿Saben qué pasó? Moisés murió. Y Moisés le está diciendo, voy a morir. Otro va a continuar. La Torá continuó. David murió. El reino continuó. Yeshua ascendió y la misión continuó. Cuando un líder prepara sucesores, está confesando con sus hechos. La obra pertenece a Dios, no a mí. En Devarim, Moisés recuerda cómo organizó jueces. Podría parecer un detalle administrativo, pero en realidad está revelando uno de los principios más profundos del reino. Les está diciendo, el liderazgo verdadero no consiste en hacer todo, consiste en hacer crecer a otros. Los sabios dicen que un árbol se conoce por sus frutos. Podríamos añadir, un líder se conoce por los líderes que deja detrás de sí. Se cuenta que un anciano caminaba cada tarde con 2 bastones. Y un discípulo le preguntó, maestro, ¿por qué lleva 2 si solo necesita 1? El anciano le respondió, el primero me ayuda a caminar. El segundo se lo entregaré al joven que caminará después de mí. Y el discípulo sonrió. Pero todavía puede caminar solo. Y el rabino respondió con lágrimas, precisamente por eso debo prepararlo ahora. Cuando ya no pueda hacerlo, será demasiado tarde. Luego levantó la vista al cielo y dijo, así hizo Moisés con Josué, así hizo David con Salomón, así hizo Elías con Eliseo, así hizo Yeshua con sus discípulos. Porque la grandeza de un líder no se mide por el aplauso que recibimos mientras vive, sino por la fidelidad con que otros continúan la obra cuando él ya no está. Y ese es quizá el acto de liderazgo más parecido al corazón de Dios. Encender otras lámparas sin temor a que alguien o algún día brille tanto o más que la propia.
el tema siguiente que sigue de esta parashá de Barín, Moisés va a hablar ahora, o va a recordar más bien, el tema de los espías y su incredulidad. El miedo que roba el futuro. No fueron los gigantes los que impidieron entrar a la tierra prometida. Fue el miedo que convirtió la promesa de Dios en una imposibilidad. Dice el Números 14:11, Bamidbar 14:11, una parashá que ya vimos. Es la parashá Shelach Lejá. ¿Hasta cuándo me ha de despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y solemos decir cuando pasamos para allá, Shelach Lejá, los espías trajeron un mal informe. Por eso está para allá de Barín, ocurre en este tiempo del mes de Ab, Tisha B'Av, el 9 de Ab, el día que se convirtió en un día de lloro, de tristeza, porque ellos habían llorado gratuitamente, llorisquearon y se quejaron sin ningún motivo. Entonces, la Torá dice algo mucho más profundo. El verdadero problema no fue el informe, fue la incredulidad que el informe despertó en el corazón del pueblo. Los gigantes no eran el enemigo principal, el miedo sí lo era. Porque el miedo tiene un poder terrible, hace que el hombre vea el presente más grande que la promesa de Dios. Y cuando eso ocurre, el futuro comienza a morir antes de haber nacido. Y hay una pregunta impresionante que debemos hacer porque nos llama... No es tanto que nos llame la atención, sino que debemos conocer y explicar. ¿Por qué Dios se enojó tanto? Y si observamos el relato, parece una reacción desproporcionada, pero los espías simplemente describieron lo que vieron. Había ciudades fortificadas, había gigantes, había ejército. ¿Mintieron? No. Pero los sabios hacen aquí una distinción extraordinaria. Dicen, no dijeron una mentira, dijeron una verdad incompleta. Y una verdad incompleta puede ser más peligroso que una mentira, porque describieron la realidad, pero omitieron al Dios que estaba por encima de esa realidad. Hablaron de los gigantes, no hablaron del Mar Rojo, hablaron de las murallas, no hablaron de las plagas de Egipto, hablaron de los enemigos, no hablaron de la nube, hablaron de los obstáculos, no hablaron de la promesa. El miedo siempre hace eso. Reduce el universo al tamaño del problema. El pecado no fue tener miedo. Aquí debemos hacer una aclaración importante. Muchas veces se predica, no tengas miedo. Pero el problema nunca fue sentir miedo. También Josué sintió miedo. También David sintió miedo. Jeremías sintió miedo. La reina Esther sintió miedo. Incluso Elías huyó. La diferencia está en otra parte. El valiente no es quien no siente miedo. El valiente es quien decide que Dios será más grande que su miedo. Caleb también vio gigantes, pero interpretó la realidad desde otro lugar. El Midrash cuenta una parábola que dos hombres entraron en una sala llena de espejos. Y uno dijo, hay 100 personas mirándome mal.
Y el otro respondió, no, solo estás viéndote a ti mismo reflejado. Y así ocurre con los espías. Ellos creyeron estar describiendo Canaán, pero en realidad estaban describiendo su propio corazón. Por eso dijeron, éramos como langostas ante nuestros propios ojos. ¿Qué frase? Observemos el orden. No dice primero, éramos langosta para ellos. Dicen, ante nuestros ojos propios, ojos, ante nuestros propios ojos, éramos langosta. Los sabios enseñan o señalan que el complejo de inferioridad nació antes del combate. Nunca habían peleado, pero ya se sentían derrotados. La primera batalla siempre es interior. Siempre es adentro tuyo. Rabbi Nachman decía, el mayor exilio del hombre es el lugar donde deja de creer que puede llegar a ser aquello para lo cual Dios lo creó. Esa es una definición del miedo. El miedo roba la visión. Primero se pierde la confianza, luego la esperanza y finalmente el movimiento, porque el miedo inmoviliza, paraliza, te detiene. El miedo te congela. El miedo distorsiona la memoria. Y acá encontramos uno de los fenómenos psicológicos más impresionantes de la Torá. Israel dice, volvamos a Egipto. ¿Cómo puede alguien querer volver a la esclavitud? Porque el miedo modifica los recuerdos. Olvidan los latigazos, los niños asesinados, el trabajo forzado. Solo recuerdan los pepinos, los melones, el pescado. El miedo idealiza el pasado y demoniza el futuro. Por eso muchas personas regresan a relaciones tóxicas, a viejos hábitos, a pecados conocidos, porque el miedo hace que lo conocido parezca más seguro que la promesa. Eran jefes importantes, eran hombres importantes, los jefes de las tribus. Entonces, ¿qué ocurrió? Hay algunas explicaciones que afirman que algunos temían perder su posición de liderazgo al entrar en la tierra prometida. Como dijimos anteriormente, en el desierto ocupaban un lugar destacado en una nueva etapa, con nueva responsabilidad y otra organización social. Eso ya no era seguro que conservaran ese mismo estatus, que siguieran siendo los líderes en ese lugar. Y esta interpretación no aparece en el texto bíblico como un hecho explícito, pero ilustra una enseñanza profunda. Muchas veces el miedo se disfraza de prudencia. Tenemos que ser prudentes, no tenemos que andar diciendo cosas, ¿sí? No siempre defendemos principios. A veces defendemos nuestra zona de comodidad. No queremos ningún desafío, algo que nos haga quitar de esta comodidad. El Jafé Jaín hace una observación brillante. Preguntaba, ¿por qué Dios castigó tan severamente las palabras de los espías? ¿Por qué ellos utilizaron el don del lenguaje para transmitir desesperanza? Y la desesperanza es contagiosa.
Una sola persona llena de fe puede levantar un pueblo, pero 10 personas dominadas por el miedo pueden paralizar una nación. Y ahí están Josué y Caleb, que ellos no negaron la realidad, dijeron, la tierra es buena, podremos conquistarla. No dijeron, no existen gigantes, dijeron, Hashem está con nosotros. ¿Qué diferencia? La fe no consiste en negar el problema, consiste en recordar quién pelea con nosotros. Y Moisés le está haciendo recordar en Devarim todas estas cosas a los hijos de esa generación. Los espías recorren la tierra 40 días. 10 producen temor, 2 llaman a confiar. Cada creyente enfrenta momentos donde debe decidir si interpreta la realidad desde las circunstancias o desde las promesas o la palabra de Dios. Los sabios comparan los 10 informes negativos con el lashon hará, la mala lengua. Así como se puede hablar mal de una persona, también se puede hablar mal de una tierra o de un propósito dado por Dios. Las palabras pueden matar la esperanza antes que nazca la acción. En la lectura, la tierra prometida representa el lugar donde la voluntad divina se hace concreta. Los gigantes simbolizan los obstáculos interiores, el orgullo, el temor, la incredulidad, la autosuficiencia. La conquista comienza dentro del alma antes de manifestarse en la historia. Con David y Goliat, aquí aparece el gran contraste. Los soldados de Saúl vieron un gigante, David también, pero David añadió un dato. ¿Quién es este circunciso para desafiar al Dios viviente? El gigante era el mismo, lo que cambió fue la perspectiva. La fe nunca minimiza al gigante, siempre lo coloca delante de un Dios infinitamente mayor. Cuando Dios llama a Abraham, no le entrega un mapa, solo una palabra, una promesa. Abraham camina sin saber. Los espías hacen exactamente lo contrario. Quieren tener todas las garantías antes de obedecer. La fe acepta caminar cuando todavía no ve todo el camino. Por eso, cuando vamos a Brija de allá, Pedro camina sobre el agua mientras mira a Yeshua. Mientras mira a Yeshua, camina. Cuando mira el viento, se hunde. ¿Qué cambió? No cambió el mar, no cambió el viento, cambió el foco. Así trabajan el miedo y la fe. Ambos miran la misma realidad, pero fijan sus ojos en lugares diferentes. Incluso en el Getsemaní, Yeshua experimenta la angustia. Dice, mi alma está muy triste. No niega el dolor, no oculta la lucha, pero termina diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la victoria sobre el miedo. No es la ausencia de temor, sino la obediencia en medio del temor. En el Brija de allá, Shaul escribe a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No dice que nunca aparecerá el miedo. Dice que el miedo no debe gobernar la vida del discípulo. Y Juan escribe, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no elimina todos los riesgos, pero cambia nuestra manera de enfrentarlos. Un discípulo llegó corriendo. El rabino, tengo miedo de fracasar. El anciano le preguntó,
¿Y quién te dijo que el fracaso es el peor destino? ¿No lo es? Y el rabino le respondió, no. El peor destino es nunca intentar aquello para lo cual Dios te llamó, porque entonces morirás con una vida perfectamente segura y completamente estéril. Los espías hicieron una pregunta equivocada. ¿Podemos nosotros conquistar la tierra? Josué hizo otra. ¿Está Dios con nosotros? Toda la diferencia está allí. Cuando el centro somos nosotros, todo parece imposible. Cuando el centro es Dios, los gigantes siguen siendo gigantes, pero dejan de ser el final de la historia. Los espías no perdieron la tierra prometida porque hubiera gigantes. Perdieron porque permitieron que el miedo interpretara la promesa. Y aquí encontramos una enseñanza que atraviesa toda la Escritura. El miedo no siempre te impide avanzar. A veces logra algo peor. Te convence de que nunca debiste intentarlo. Un rey llevó a su hijo a contemplar un puente colgante sobre un profundo precipicio. El joven quedó paralizado. Padre, tengo miedo de cruzarlo. El rey no le respondió inmediatamente. Comenzó a caminar él mismo sobre el puente. Cuando llegó a la mitad, extendió la mano y dijo, no te prometo que el puente no se moverá. No te prometo que el viento dejará de soplar. Solo te prometo una cosa. Mientras tomes mi mano, nunca lo cruzarás solo. El muchacho respiró hondo y comenzó a caminar. No porque el puente hubiera cambiado, sino porque había descubierto que la seguridad no estaba en la firmeza del puente, sino en la fidelidad de su padre. Así ocurre con la fe. Nunca nos prometió una vida sin gigante, nunca nos prometió un camino sin desierto, nunca nos prometió una ausencia de incertidumbre. Lo que prometió fue su presencia. Y como enseñan los maestros de Israel, quien camina con Hashem no siempre conoce el camino completo, pero sabe que jamás caminará solo. Esa es una diferencia entre los 10 espías y Josué con Caleb. Los primeros calcularon sus posibilidades. Los segundos descansaron en la fidelidad de aquel que había hecho la promesa. Allí nace la fe bíblica, no en la ausencia del miedo, sino en la decisión de que la palabra de Dios tenga más peso que la voz del temor. Hay un llanto equivocado. Otro tema que tenemos que seguir aquí en Devarim, cuando el temor reemplaza la confianza. No todo llanto agrada a Dios. Hay lágrimas que limpian el alma y lágrimas que apagan la fe. Y toda la congregación, dice en Números 14:1, Bamidbar, alzó la voz y dio gritos, y el pueblo lloró aquella noche. Saben, hay una pregunta que debemos hacer, porque toda esta para allá ocurre en este periodo de Ab, en esta primera semana que hemos comenzado con el Rojo de Ab, y estamos transcurriendo ahora estos primeros 9 días hasta llegar a Tisha B'Av, el 9. Y
¿Y qué es Tisha B'Av? En el mes de Nisan, el pueblo de Israel sale de Egipto. A los 3 meses llega al monte Sinaí. Moisés sube a la montaña, está 40 días, y cuando baja con las tablas, ve el becerro de oro. Ahí ya estamos en el periodo del 17 de Tamuz. Rompe las tablas. La pregunta que nosotros debemos hacer, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado el becerro de oro, si no hubiera Moisés roto las tablas, si todo estuviera bien? Bajaba, recibían las tablas, recibían el pacto. Dice que Israel hubiera llegado en 11 días a la tierra de Canaán. Quiere decir que Moisés bajaba el 17 de Tamuz, más 11 días, estamos casi en el 29 de Tamuz, descansaban un día, una noche, entraban en Canaán el 1 de Ab. 8 días de guerra, de batalla, y el día 9 de Ab se hubiera convertido en el día de mayor fiesta y alegría y de gozo, porque Dios había entregado la tierra, habría dado el mayor espectáculo milagroso, concedido la tierra de Canaán, la tierra que ahora era la promesa cumplida. Pero ese día, cuando los espías regresaron, dieron el informe, ese fue el día 9 de Ab. El 9 de Ab la congregación alzó la voz y dio gritos, y el pueblo lloró aquella noche. Lloró sin tener un motivo. Se quejaron, llorisquearon. Y Dios se enojó. Y Dios dijo, como lloraron sin tener un motivo, este día será recordado por ustedes porque será un día de lloro, pero con razón. Y en toda la historia ha pasado que el 9 de Ab se han destruido los templos, han pasado las mayores desgracias para el pueblo de Israel, y se recuerda como un duelo, como una, ¿verdad? Como una fecha, un día de llorar de verdad. Más, ese día se decretó que toda esa generación no iba a entrar en Canaán, que cada año iban a morir 15.000 personas, 15.000 personas por año, durante 40 años, en cada 9 de Ab. Ellos tenían que hacer una tumba, es decir, cavar una tumba y acostarse esa noche, la noche anterior al 9 de Ab, sabiendo que el 9 de Ab 15.000 no se iban a levantar, que iban a quedar ahí, se iban a tapar en el desierto. Todos sabían que iban a morir, pero no sabían qué año, qué día. Entonces el año morían 15.000, 15.000 por 10 son 150, 15.000 por 20 son 300, 15.000 por 40 son 600.000. Toda esa generación quedó en el desierto y solo quedó Moisés, Josué y Caleb, porque hasta Aarón y Miriam murieron también. Fueron en el último año, ya ahí, antes de entrar. Y Moisés está hablando de esta Torá, porque uno de los datos más tremendos que también tenemos, que dentro de la Torá, de los 5 libros, tenemos un libro que es oral, porque Moisés no lo está escribiendo, Moisés lo está hablando. Moisés está hablando oralmente esta Torá a esta nueva generación. Esta Torá se
se dice que es la Torá oral, la Torá de los reyes, porque más adelante en la Parashá Shoftim, él va a dar indicaciones de los reyes, de cuando estén en la tierra de Canaán, que tengan reyes y esta cosa, le da instrucciones para un rey, y una de las instrucciones es escribir la Torá, ¿sí? Con su propia mano, con su propia letra, y tendrá que leerla todos los días y aprendérsela todos los días, el rey. ¿Y cuál era la Torá que había que escribir? Esta que Moisés no está escribiendo, que está dándola oralmente, pero esta de Barín es la Torá que tiene que escribir, porque es la Torá de los reyes, la que tiene las instrucciones para los reyes. Por eso en un tiempo también con Josías, uno de los reyes más jóvenes, una generación nueva que venía, un joven rey, que hace unas reformas tremendas, quita los lugares altos y empieza a haber una renovación. Dice que ahí estaban edificando, limpiando, y encontraron un rollo de la Torá. Ese rollo era de Barín. Y cuando lo leyeron, dice que lloraron, y comenzó allí un avivamiento, una reforma tremenda. Josías, un rey espectacular, que tomó el rollo y lo hizo leer a todos, trajo arrepentimiento, hicieron teshuvá. Pero más adelante con Yeshua, hermano, usted va a ver más. Cuando Salomón llevaba, ¿verdad? O cuando cualquier rey llevaba esa Torá escrita, tenía que ser puesta sobre él, la gente se inclinaba. Y en el Orjó Sadiquín, en el libro de las cualidades, nos dice que no te alabes rey porque todos se inclinan hacia ti, no es por ti, es por ese rollo que llevas tú ahí en la Torá. A esa Torá se inclina. No es porque tú eres grande, no eres porque tú eres el rey, pero el rey de Israel lleva una marca y es la Torá. Tenía ahí de Barín escrito con las instrucciones. Yeshua cuando va al desierto, a Satán le pone las tentaciones, le habla si tú eres el rey, si tú eres esto, y si tú eres hijo de Dios y aquello. Yeshua contesta con Devarim. Esa es la Torá que se tiene que aprender. Esa es la Torá que tiene que tener ya de memoria, escrita por su propia mano. Cada rey que pretende ser rey en Israel tiene que saber Devarim. La palabra que cita Yeshua para contrastar con el Yeser Hará, con este Hasatán, son las palabras de Devarim. No llama la atención. Es el libro de los reyes. Es la Torá de los reyes. Es la Torá oral. Es la señal de que los reyes tienen que escribirla. Impresionante esta escena de que toda la congregación alzó la voz y dio gritos. El pueblo lloró toda aquella noche. Por eso no todo llanto agrada a Dios. Y es una historia trágica de toda la Torá, ¿verdad? No es un pueblo rebelde que celebra el pecado, no. Es un pueblo que está adorando ídolos, no. Es un pueblo que llora. Y sin embargo, este llanto provoca uno de los juicios más severos de toda la historia bíblica. Porque, ¿acaso Dios se enoja porque la gente lloró? No. Dios no condena las lágrimas, condenó la razón por la cual lloraban. Porque existen lágrimas que nacen del arrepentimiento y existen lágrimas que nacen de la incredulidad. Hay un llanto que acerca a Dios y otro que aleja de Él. Y los sabios dicen que las lágrimas revelan aquello en lo que realmente creemos. Tremendo, hermano. Tremendo. La noche
que Israel lloró. Era la noche que iba a ser la noche más feliz de la historia. Sin embargo, la convirtieron en la noche más triste de la historia. 9 de Tisha B'Av. Después de ese informe de los espías, el pueblo entró en pánico y comenzó a decir: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Volvamos, elijamos otro líder. Es impresionante. El mismo pueblo que había visto el Mar Rojo abrirse, las plagas, el maná, la columna de fuego, la nube de gloria, la voz de Dios en Sinaí, ahora llora, como si Dios nunca hubiera intervenido en su historia. Los sabios hacen una observación extraordinaria. Las lágrimas borraron de su memoria todos los milagros, porque el miedo tiene ese poder. Hace que el último problema parezca más grande que todas las intervenciones pasadas de Dios. Hay un comentario más famoso de la tradición hebrea. En Tanit 29a enseña que aquella noche en la que Israel lloró, lógicamente es el 9 de Ab, Tisha B'Av, que es cuando Dios dijo, según la expresión del Midrash, ustedes lloraron esta noche sin motivo, yo estableceré para ustedes un llanto por generaciones. Es importante entender el sentido de esta enseñanza. Devarim está ocurriendo en este tiempo, cuando ha comenzado esta semana de Tisha B'Av. No significa que Dios castigó al pueblo con tristeza de manera arbitraria. Los sabios están expresando una idea espiritual muy profunda. Cuando una generación rechaza el futuro que Dios le ofrece por causa del miedo, deja heridas que pueden extenderse a las generaciones siguientes. Es profundo. Por eso, en la tradición hebrea, el 9 de Ab quedó asociado con acontecimientos dolorosos. La destrucción del primer templo, del segundo templo, entre otros. ¿Qué son coincidencias? Como una llamada a examinar las raíces espirituales de las tragedias nacionales. Impresionante. Una noche de incredulidad marcó siglos de historia. Por eso este mes de Ab quiere decir padre, es el mes del padre. Menahem Ab, el padre que consuela. Porque hasta el 9 de Ab tenemos los días, ¿verdad?, de duelo, como quien dice. A partir del 10 hasta el 14 de Ab tenemos la consolación de Israel. Porque un padre que reprende, que castiga, también después consuela. Y el 15 de Ab, el día, comienza esa luna llena con el día de alegría, de restauración, de comenzar una oportunidad más, un nuevo mes. ¿Por qué lloraban? Observemos con atención. No lloraban porque amaban a Dios, no lloraban por su pecado, no lloraban por haber ofendido al Eterno, lloraban porque imaginaban un futuro sin esperanza. Es decir, lloraban una realidad que todavía no existía. El miedo les hizo sufrir anticipadamente. ¿Y cuántas personas viven así? Tenemos que meditar. Este es el mes, esta semana hasta el 9 de Ab, hasta Tisha B'Av es reflexión. Lloran por cosas que nunca ocurrirán. Sufren por escenarios imaginarios. Es muy de Tamuz. Pierden el presente por un futuro que solo existe en su mente. El rabí Nachman de Breslau decía
La imaginación puede ser un puente hacia la fe o una prisión construida por el temor. Vemos una contradicción o para decir, un paralelismo en la escritura muestra distintos tipos de lágrimas. Dice que Esaú lloró, pero lloró porque perdió la bendición, no porque hubiera cambiado su corazón. David lloró cuando Natán lo confrontó y sus lágrimas nacieron del arrepentimiento. Entonces, no todas las lágrimas tienen el mismo aroma delante del cielo. Hay lágrimas de orgullo herido, hay lágrimas de autocompasión y hay lágrimas de teshuvá, de arrepentimiento. Me das cuenta que un niño caminaba con su padre durante la noche. El camino era oscuro. El pequeño comenzó a llorar. El padre le preguntó, ¿por qué lloras? Porque tengo miedo de perderme. Y el padre respondió, mientras tomes mi mano, aunque no conozcas el camino, nunca estarás perdido. Y el niño siguió llorando, no porque el camino hubiera cambiado, sino porque había dejado de confiar en quien lo guiaba. Y así ocurrió con Israel. El problema nunca fue el desierto, fue olvidar la mano que lo sostenía, el Shomer Israel. Hermano, el miedo produce 3 distorsiones. El miedo alteró completamente la percepción del pueblo. Distorsionó el pasado. Idealizaron Egipto, olvidaron los látigos, recordaron los alimentos. Pero distorsionó el presente también. Olvidaron la nube, olvidaron el maná, olvidaron el arca. Solo vieron gigantes. Y distorsionó el futuro. La tierra prometida dejó de ser una promesa, pasó a convertirse en una amenaza. Este es el trabajo del miedo. Cambió completamente la interpretación de la realidad. Había un corazón dividido. No era una simplemente tristeza, era la incapacidad de confiar plenamente en la providencia divina. Israel llora después del informe negativo de los espías y se niega a entrar a la tierra. Toda persona enfrenta momentos en los que debe decidir si alimentará el temor o la confianza. Los sabios ven en este episodio una advertencia cuando el miedo domina. Incluso los milagros pasados dejan de producir esperanza. La tierra prometida simboliza la plenitud del propósito de Dios. El llanto representa la resistencia interior a abandonar la identidad antigua. La verdadera batalla no ocurre en Canaán, sino en nuestro corazón. El profeta Jeremías también llora, pero su llanto es diferente. Llora por el pecado del pueblo. Llora porque conoce el corazón de Dios. Y los sabios llegan a decir poéticamente que la Shejiná también llora cuando sus hijos se destruyen a sí mismos. No porque Dios sea impotente, sino porque el amor siempre sufre cuando el amado elige el camino equivocado. Pero también Yeshua lloró. En el Brit Hadashah nos muestra 2 momentos profundamente significativos. Ante la tumba de Lázaro, Yeshua llora. No porque dude del poder del Padre, sabe que va a resucitarlo. Llora porque comparte el dolor humano. Y llora sobre Jerusalén. También llora. Dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos
Y estas lágrimas nacen del amor rechazado, no de la incredulidad. Yeshua nunca lloró porque pensara que el Padre había perdido el control. Sus lágrimas siempre estuvieron unidas a la esperanza. Y él lloró por Jerusalén. Y esto es lo que nos invita esta semana de reflexión con esta parasha de Devarim, de recordar estos episodios que nos llevan a Tisha B'Av, 9 de Av, en la historia. Porque claro, se destruyeron los templos, ¿verdad? Y claro que sí. Y ahora, alguno puede preguntar, bueno, ¿y nosotros qué papel aquí, no? Pero claro, ¿saben? En el mundo hay un centro. El centro del mundo es Israel. Sí, ese pequeño pedazo de tierra es el centro de todo el universo, de todo el mundo. Y el centro de Israel es Jerusalén. Por eso la pelea es por Jerusalén. Y el centro de Jerusalén es el lugar santísimo. Era ese templo que allí estaba el lugar donde el Dios del cielo pisó la tierra. Los momentos donde el Dios eterno puso su presencia en el lugar donde él había decidido poner su nombre, Jerusalén. Y allí en ese lugar santísimo, cuando se destruyeron los templos, se destruyó Jerusalén y está Jerusalén, es el lugar de él. David dijo algo tremendo que nosotros tenemos que atesorar. David dijo, si me olvidar de Jerusalén, que mi lengua se pegue al paladar y que mi diestra, mi brazo derecho, se seque. Cuanto más nosotros debemos recordar, hermano, meditar, reflexionar en ese lugar donde Yeshua volverá y pisará allí, donde seremos puestos allí, la Jerusalén, esa Jerusalén, es donde Él va a poner su presencia. Si me olvidare de ti, Jerusalén, que mi lengua se pega al paladar y mi brazo derecho se seque. Eso es lo que dijo David y lo que debemos decir. Yeshua lloró por Jerusalén. Y en el Getsemaní encontramos otra enseñanza allí, que Yeshua experimenta una angustia inmensa. Ora con intensidad. El autor de Hebreos habla de clamores y lágrimas, pero termina diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está la diferencia. El dolor no desaparece, pero la confianza permanece. Ese es el llanto santo. Pedro también llora después de negar al maestro. Pero esas lágrimas producen arrepentimiento, lo restauran, lo preparan para Shavuot, para Pentecostés. Por eso hay lágrimas que destruyen y lágrimas que regeneran. Un hombre llegó llorando a su maestro, David, he llorado toda la noche. Y el maestro preguntó, ¿y después de llorar, confiaste más en Dios? Y el hombre respondió, no, tengo aún más miedo. Y el rabino dijo, entonces no fue oración, solo fue ansiedad con lágrimas. El discípulo quedó en silencio y el anciano añadió, cuando las lágrimas terminan en desesperación, todavía no llegaron al cielo. Cuando terminan en confianza, ya comenzaron a transformarte. Ana también lloró.
pero llevó su llanto delante de Dios, no contra Dios. Salió del santuario diferente. Todavía no estaba embarazada Ana. Nada había cambiado, excepto una cosa, su corazón. La paz llegó antes que el milagro. El llanto que Dios busca. Isaías dice, este es aquel a quien miraré, al humilde, al que tiembla ante mi palabra. Dios no rechaza las lágrimas, rechaza un corazón que decide creer más en el miedo que en su palabra. Los sabios dicen, las puertas de las lágrimas nunca se cerrarán, pero también enseñan, las lágrimas más preciosas son las que terminan produciendo obediencia. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces lloramos? Porque Dios no hace lo que esperamos, cuando en realidad Él está invitándonos a confiar. ¿Cuántas veces nuestras lágrimas nacen más del deseo de controlar el futuro que del anhelo de obedecer? Israel lloró antes de entrar en Canaán y perdió la oportunidad. Y Yeshua lloró antes de ir al madero y abrió el camino de la redención. Uno lloró porque no quería avanzar. Otro lloró precisamente porque estaba dispuesto a hacerlo. Y esa es toda la diferencia. No toda lágrima es igual. Hay lágrimas que nacen del miedo, y hay lágrimas que nacen del amor. Hay lágrimas que alimentan la incredulidad y hay lágrimas que preparan la obediencia. Dios nunca rechazó el corazón quebrantado. Lo que rechazó fue un corazón que permitiera al temor ocupar el lugar que solo corresponde a la confianza. Cuenta que un anciano caminaba con su nieto durante una tormenta y el niño lloraba desconsoladamente. El abuelo no intentó detener la lluvia, no podía. Simplemente tomó al pequeño en brazos. Después de unos minutos el niño dejó de llorar. El abuelo preguntó, ¿ya pasó la tormenta? El niño respondió, no. Entonces, ¿por qué dejaste de llorar? El pequeño sonrió y dijo, porque ahora no camino solo. El anciano levantó los ojos al cielo y dijo, esa es la diferencia entre el miedo y la fe. La fe no siempre hace desaparecer la tormenta, pero hace que descubramos que el Padre nos lleva en sus brazos mientras la atravesamos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle seguía así, la sombra también, pero la presencia del pastor transformó el significado del camino. Esa es la esencia de la fe bíblica. No confiar en que nunca habrá lágrimas, sino saber que ninguna lágrima derramada en las manos de Dios será el final de la historia.